Todas las niñas tienen velocidad. La puerta tiene velocidad. Bueno, sabíamos ahora los mecanismos de invasión. Hoy nos vamos a definir todo lo que hace el parásito, ¿ya? Cómo entra, cómo se distribuye, dónde llega, por qué llega, cómo ataca. Todo referente al parásito. Ya has visto la parte fisiológica ya del órgano mismo, cada docente les va a dar, porque ahí sí sería otra semana más. Entonces, pero lo que me corresponde aquí, todo respecto al parásito. Bueno, ahora empezamos. ¿Cómo invade el parásito? O sea, fíjense, cómo cuando ingresa, cómo hace cuando llega a ingresar el parásito. Primero, ¿qué hace? Adhesión. Luego, después, imaginación. Luego, internacionalización y después se escapa. ¿Se escapa de qué? De esa vacuola, se escapa de la vacuola. Pasamos. Ahí vamos a ir leyendo, ¿Dónde está? A ver, Horacio, con esa voz, Horacio Guaranica. Horacio, ¿puedes ver? Sí. Ya, perfecto. Uno, contacto y adhesión inicial. El tricomastigote metacíclico reconoce receptores en la membrana de la célula hospedera, ejemplo, laminina, fibronectina, moléculas clave, G85 y transialidasa. Ya, entonces aquí casi lo primero que hace es reconocer, o sea, a que llega a la célula, la reconoce, ¿ya? El reconocimiento. Luego, 2. Señalización intracelular. Se produce un aumento del calcio en el parásito y en la célula huésped, lo que reorganiza el citoesqueleto y prepara la membrana para la entrada. ya, fíjense aquí, señalización intracelular, como diciendo, ya reconocido, hemos entrado nosotros aquí y hemos reconocido la puerta. Vamos a entender, pero para entrar, dice que es el calcio el que se incrementa. Entonces, incrementa el calcio, pero aquí una cosa interesante, que el calcio incrementa supuestamente dentro de la célula, y también puede ser en el parásito, pero dentro de la célula hace una reorganización de todos los enzimas que tienen para tratar de destruirlo. Pero más bien esa reorganización y esa llamada de atención, y más bien el parásito le facilita su ingreso. ¿Qué tal increíble? ¿Verdad? Entonces, el calcio llega a facilitar su ingreso. Seguimos. Formación de la vacuola de invasión. La célula envuelve al parásito en un compartimento membranoso ayudada por lisosomas y endosomas. Claro, ha ingresado ya el parásito y se envuelve ¿qué? Con la vacuola parasitófora, ¿no es verdad? Se llega a envolver con la vacuola, se forma la vacuola. O sea, esa impresión, fíjense, primero la localizaron, ¿no es verdad? Pero para localizarlo, entonces ahí se ha reorganizado los lisosomas dónde van a entrar. Entonces, unas veces por invaginación, otras por evaginación, ingresa. Ahora ingresado, se ha formado la vacuola. ¿Ya? Perfecto, seguimos. Acidificación de la vacuola. El medio ácido activa proteínas parasitarias. Esto debilita la membrana de la vacuola. Ahí está dentro de la vacuola parasitófora. Ya está dentro. Ahora, ¿recuerdan que en el caso de la leishmania, cuando estaba dentro de la vacuola, ¿no es verdad? Se unía el fagosoma con el lisosoma, el fagolisosoma. Pero ese fagolisosoma impedía de que pueda él, o sea, multiplicarse o destruirlo. Entonces, ¿qué hacía él? Él, para contrarrestar, eliminaba la leishmanolicina, ¿recuerdan? Y la leishmanolicina la neutralizaba la fagolisosoma y le dejaba que él pueda multiplicarse. Pero aquí es una cosa interesante. Ese medio ácido, o sea, ese fagolisosoma que se ha formado, no le impide. Él la atraviesa porque le favorece este medio ácido para romper. Él la rompe y más bien se va hacia el citoplasma. O sea, fíjese la diferencia entre la leishmania y el tripanosoma. La leishmania respeta la vacuola. Ahí nomás va, ahí se multiplica, la va agrandando, ¿no es verdad? En cambio, el tripanosoma ingresa, forma su vacuola y rompe la vacuola y más bien se va hacia el citoplasma. Bueno, muy bien, pasa. ¿Pasa por la último?
escape al citoplasma. El parásito secreta TC-TOX, una proteína formada por receptores y logra salir al citoplasma. Exacto, el escape. Justamente ella me adelanté de decir aquí. ¿Es verdad? El escape. Justo. Facilita, rompe y se escapa y se va hacia el citoplasma. O sea, fíjense lo interesante que está ingresando, ves por dónde va a entrar, su señalización, forma su vacuola, se organiza ahí, empieza a disificarse, pero ¿qué hace él? ¿Sí? Rompe eso y se va hacia el citoplasma. Hasta ahorita sabemos cómo ha ingresado el parásito y cómo se está multiplicando. Ahora, en ese escape que ha hecho, de tripanosoma metacíclico infectante, se transforma en ¿qué? En ¿verdad? ¿Y dónde se transforma en amastigoto? En el citoplasma que se llama del macrófago, o sea, en el citoplasma. O sea, ya no está en la vacuola, sino en el propio citoplasma. Ahí se convierte en amastigote y como amastigote recién empieza a multiplicarse. Bueno, la única forma de multiplicación que tiene en el ser humano es el amor. Nosotros. Bueno, pasa. Todo del parásito vamos a ver ahora. Bueno, ahora ya, ojito, bueno. El Trypanosoma cruzi no se queda en el punto de entrada, sino que 1. Se libera la sangre y linfa. 2. Atraviesa endotelio y matriz extracelular. 3. Usa enzimas y vesículas para abrir espacio y evadir defensas. Y 4. Se instala en órganos donde tiene entropismo preferente, causando las formas clínicas típicas de Chagas. Perfecto. Es que no se queda ahí. Se ha entrado, ya se ha multiplicado, no se queda ahí. Ahora ya hace su invasión para que primero a la circulación, ¿verdad? ¿Cómo se va a diseminar? Vamos a ver. Pasaremos por. Ahí está. A ver, entonces ahora vamos a ver la diseminación. Ya cómo se disemina, cómo llega a todos los órganos, por qué llega y cómo llega. Ahorita cómo ha ingresado el parásito no lo sabemos. Ahora vamos a ver sus mecanismos de diseminación. Bueno, aquí Mateo. Pues, mecanismos de diseminación del Trypanosoma cruzi. Transporte en sangre y linfa. 2. Interacción con el endotelio vascular. 3. Acción de proteasas, crucipaín y ioprasisteín proteasas. 4. Liberación de vesículas extracelulares. 5. Tropismo tisular, preferencia por órganos específicos. Ay, qué interesante. Entonces, ya estamos viendo otro recorrido que va a ser ya cuando hay su mecanismo de cómo están llegando. A ver, pasemos porque uno por uno vamos a ir a desglosar. Pasaremos. Pues, ya. Así de eso, que sigue. Mecanismos de diseminación del Trypanosoma cruzi. Transporte de sangre y linfa. Tras la picadura del insecto vector, los tripomastigotes metacíclicos invaden células cercanas. Se replican como mastigotes y liberan nuevas formas inefectivas. Estas formas entran al torrente sanguíneo y al sistema linfático, circulando ampliamente por el organismo. Esto explica la fase aguda de la enfermedad como parasitemia detectable. Interacción con el endotelio vascular. El parásito puede adherirse a las células endoteliales y atravesar la barrera vascular hacia tejidos profundos. Usa proteínas de superficie como GP85, transiaminasas, para unirse a receptores celulares. Este mecanismo facilita el acceso al miocardio, cerebro y tubo digestivo. Perfecto. ¿Qué había hecho después que ingresaron? Ya entonces se ha multiplicado, ha estallado, se ha convertido rápidamente ese amastigote, rápidamente en tripomastigote. Pero para llegar de amastigoto a tripomastigote, rápido ha pasado por la pro y epi para llegar a tripomastigote, ¿no es verdad? Entonces aquí ya se convierte en tripomastigote sanguíneo. Ya no es el metacíclico, porque el metacíclico es la que deja en las heces, ¿no es verdad? Pero aquí ya es el sanguíneo, el tripomastigote sanguíneo. ¿Qué ha hecho? Se ha distribuido, su transporte que ha hecho, ¿no es verdad? Ese momento que se está distribuyendo, está en circulación sanguínea, ese momento es el que se conoce como la fase aguda. ¿Ya? La fase aguda. Entonces, ¿cuál es la fase aguda? Cuando el parásito está circulando en la sangre. Fíjense, es tan importante este paso
porque solo este paso es el único que se puede curar. Es el único que si aquí se hace tratamiento, sí destruimos realmente al parásito. Porque cuando está circulando la sangre y no ha llegado, no ha tocado ningún órgano, es ahí donde justamente, si detectas, haces tratamiento, destruyes al parásito y sí combates la enfermedad. Pero si dejas pasar esa fase aguda, ya no puedes hacer nada. Se da el tratamiento, pero no puedes hacer nada. Por eso es de importancia reconocer la fase aguda de esta enfermedad. Pero lamentablemente no siempre se llega a detectar la fase aguda. ¿Recuerdan? Porque unas veces se manifiesta y otras veces no se manifiesta, ¿no es verdad? Ingresa y se pasa directamente a la fase indeterminada. Bueno, pasamos. Ya, aquí. A ver, ya que estás sonriendo, bonito, a ver. Acción de proteasas. Crucipain, hay otras proteínas a proteasas. La crucipain, pegada a componentes de la matriz extracelular, el colágeno, la fibronectina, la lignina. Esto le abre caminos al parásito para migrar a través de los tejidos. Favorece la llegada de órganos diana, como el corazón y el tracto de. Perfecto. Ya, un informe vamos a hacer más o menos. Acción de la crucipaina y otras sistemas proteasas. Pero de aquí la crucipaina. Cuando ingresa, la transcianidad es la que le permite acercarse. Pero ya una vez que está dentro y ya está entre el fagosoma y el lisosoma se ha formado, entonces la única que puede hacer daño ahí es la crucipaina. Porque ella es la que permite la ruptura para que se pueda ir al citoplasma. Bueno, la crucipaina es la enzima más tóxica que llega a tener este parásito. Pasamos. Las vesículas extracelulares transportan proteínas, moléculas que modulan la respuesta inmune, alteran la permeabilidad de barreras celulares, favorecen la migración hacia los tejidos específicos. Ya. Ahorita vamos a desglosar toda esa liberación de esas vesículas extracelulares. No sé qué cosa más interesante es este parásito, pero realmente conocer su vida y su trayectoria es realmente emocionante. Porque este parásito, fíjense, que ya cuando está circulando en la sangre para irse a otros órganos, otros tejidos, deja unas sustancias como llamadas de atención para decir, controlando el sistema inmunológico. Estoy yo aquí, no te acerques, sigue para que eso justamente liberan estas vesículas extras para que modulen al sistema inmune. O sea, han dejado ahí, él se está viendo y el sistema inmunológico como que se atonta, no lo ataca. Por eso que sigue con estas vesículas que deja. Qué cosa interesante. Seguimos. El tropismo tisular para órganos específicos. El próximo función puede invadir una amplia variedad de células musculares, endoteliales, gliales, macrófagos. Sin embargo, muestra afinidad especial por el corazón. Genera una microbitis crónica, el tracto digestivo, que genera el megacolon y el megasoso, y el sistema nervioso periférico, que altera produce operaciones neuroprotectivas. Ya, hemos dicho que el tropismo que llega a tener, ¿por qué se acerca a estos órganos? Al órgano nervioso, al corazón, al sistema nervioso central. ¿Por qué tiene afinidad? Hemos dicho por qué, porque es rico en qué. ¿Por qué tiene afinidad? ¿Recuerdan? Es rico en qué? En el sistema monocítico mononuclear. Exactamente. Llamado antes retículo endotelial. Como es rico en esas sustancias, también es uno de los factores que también tiene ese tropismo y esa preferencia. Bueno, además que el sistema inmunológico, no es que no tiene ahí el sistema inmunológico, sino que está medio descuidado el sistema inmunológico. ¿Ya? Está descuidado. ¿Qué quiere decir? Existe, pero no está como en otros lugares. Entonces, si está descuidado ahí, entonces él, si está ahí, tiene todas las chances para poder él reproducirse, quedarse, es rico en lo que le gusta, y si no lo están molestando, es lo único que tiene que preferir ese lugar. ¿Lo ven? Pasamos.
o porque me voy a dar el gusto de explicar todo eso. Después olvídese. Porque ya las otras así, y aguántenme porque ya lo demás ya me da lo que quiera pueden hablar. Porque son parásitos de que no tenemos aquí, o sea, no hay problema. Pero esto sí que lo tiene que saber lo que, ¿ya? Porque cuando salen en toda su carrera van a llevar esto. Y la parte de parasitología les preguntan. La de fisiología también, pero la parte de parasitología te dice quién es, cómo es, exactamente. No me han quedado mal aquí, ¿ya? Bueno, a ver, pasamos. A ver. Luchito. Los tómagos se utilizan diversas proteínas que usan para invadir y dañar los tejidos neurales. Algunas de las más importantes incluyen transferidasa, P85, su familia GTCPT, cisteína proteína, proteasa, luciferina. Ya, muchas proteínas, muchas enzimas tienen parásitos, muchas, ¿ya? Pero 3 son las más importantes. ¿Cuáles habían sido esas 3? Transferidasas, la glicoproteínas 85, el GP85 y el GP63, llamado también Leis manolesinas. ¿Recuerdan? También está metida aquí la Leis manolesinas. Bueno, y por último, exactamente, la crucifixión. Vamos a ver. Aquí sí, se lee. Transferidasas, ¿qué dice? Esta enzima es crucial para la supervivencia y la reproducción del parásito. La transferidasa permite al trypanosoma cruzi transferir residuos de ácido ciálico de las células del huésped a su propia superficie, facilitando la evasión del sistema inmunológico y mejorando la capacidad del parásito para adherirse e invadir las células, incluidas las neuronas. Ya, ¿para qué le había servido la transferidasa? Para invadir a las células, por si acaso. O sea, por eso, ya se incorpora el ácido ciálico y les permite para invadir, para entrar. Pero una vez que entra, ya, pasamos. GP85, superfamilia GP63. Estas son glicoproteínas de superficie que juegan un papel importante en la adhesión y entrada del parásito en las células del huésped. Se cree que las proteínas de la superfamilia GP85 participan en la interacción con los receptores de las células neuronales y otras células del huésped, facilitando la invasión. Perfecto. Esto, la transferidasa, la ubicación para invadir. ¿Quién la ayudaba? ¿La había ayudado? GPS 85 y la. ¿Quién más? La Leis. ¿Ya? Y solamente debía servir para qué? Para encontrarse, ubicarse y ingresar. Pero una vez que ya está dentro, ¿qué pasa? A ver. Cisteínas proteasas. Las cisteínas proteasas, como la crucipain, son enzimas que degradan proteínas del huésped que ayudan al parásito a invadir y escapar de las células. Estas proteasas pueden contribuir al daño tisular y a la disfunción celular, incluida la muerte de las neuronas del plexo mesentérico. Entonces, ¿cuál es la más importante? La crucipain. ¿No es verdad? Porque esa es la que te hace daño. A ver, tienes razón. Pasa. Ahí está. Bueno, a ver. Ya es que sí, pero por favor. No lo antes. Ya, mejor, no importa. A ver, escrito. Ya, a ver. Johan, listo. ¿Cuáles son y qué función tienen las enzimas o proteínas que utiliza el Trypanosoma cruzi para dañar los tejidos? El Trypanosoma cruzi produce una batería de enzimas que le permiten invadir células, sobrevivir en el hospedador, dañar tejidos y evadir el sistema inmunológico. Miren, tan sencillito. Acuérdense, ¿qué función tienen las enzimas? El protegerse a él, pues, ¿no es verdad? Sobrevivir y atacar, ¿no es verdad? Que sí, pero no pueden responder cuando les pregunto. ¿Qué función tienen las enzimas? Primero, luego, ¿qué cosa más bonita? ¿No es verdad? Aquí parece facilito, ¿no es verdad? Cuando se pregunto, ¡oh! Nunca nos ha dado eso, dice. Nunca nos ha dado. A veces me traen el libro, ¿dónde está? No está en el libro, no está. Porque siempre yo saco cosas nuevas. Ya. A ver, fíjense la cantidad de enzimas que tiene.
apareció primero esa triparedosina, peroxidasa, es de modo una temporada. ¿Ya? Dijeron, esta es la causante que hay, que he asistido a varios, o sea, congresos donde la mencionaban esa. Yo también dije, pero no, hoy en día se ha sacado que ya no es esa, sino es la crucipaina, es la que verdaderamente hace daño. Pero fíjense, hay varios. Y más todavía. No ha faltado uno que decía, es la ubiquitina. La ubiquitina por aquí, la ubiquitina por allá, y la ubiquitina. Y yo hasta también hace unos buenos años he dicho que la ubiquitina era una de las enzimas más importantes del tripanosoma. Pero hoy no. ¿Ya? Hoy ya se ha visto que es la que ácido es la crucipaina. O también cisteína, proteínas. Y esa ya no. La triparedosina también pasa de moda, ¿verdad? O sea, es una enzima que tiene, pero no es la enzima más importante. Bueno, pasamos. A ver, ahora sí veremos bien. Jesús. ¿Cuál de las enzimas es la más importante? La crucipaina es la más relevante desde el punto de vista patogénico. Es una proteasa cisteína similar a la papaína, clave para la invasión celular, escape del parásito de vacuolas y destrucción tisular, especialmente en lo que es el corazón. También modula el sistema inmune, inhibe las células T y B, aumenta citoquinas antiinflamatorias como la IL-10, está presente en todas las formas productivas del parásito. Por estas razones, la crucipaina se considera una de las principales dianas para vacunas de tratamiento antiparasitario en estudios actuales. Bueno, entonces aquí está ya todo lo que es la crucipaina. Fíjense que mencionan esto de que es difícilmente ahorita tratar de destruirlo en sí al parásito. No hay fármaco que lo destruya. Tenemos el flavonil, ya van a ver ustedes, pero el difrutimox no es, o sea, tan efectivos no son. Están ahora recurriendo incluso a algunos otros medicamentos antimicóticos incluso. Ya salen unos más, otros menos, pero ninguno es eficaz. Ya vamos a ver más aquí, ¿por qué no es eficaz? Ahora se cree, ¿podremos destruir a la crucipaina? No se la pueden destruir. ¿Ya? Y podemos destruirlo al parásito. Ya vamos a ver por qué no podemos destruirlo. Vamos a ver su historia de cuál es que se oculta y hace de que no pueda el medicamento ingresar y destruirlo. Pasaremos. Camino. Liberación de vesículas extracelulares sobre el tripanosoma cruzi. Debilitan al sistema inmune, facilitan la entrada del parásito, permiten que se comunique con la célula huésped y preparan los tejidos donde se va a instalar. Las vesículas extracelulares funcionan como armas y mensajeros. Estas preparan al sistema inmune y a las células para que la invasión y migración del tripanosoma cruzi sea más efectiva. Es una estrategia de guerra biológica en miniatura. El parásito envía sus balas químicas antes de lanzarse a invadir. ¿Qué han dicho? Recuerda que a veces esas habían sido ¿quiénes? Las vesículas extracelulares. Qué interesante. O sea, las envía él, pero es, o sea, él produce esas sustancias así. ¿Qué permite? Primero están debilitando al sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico dice, ve eso, es como una, ¿qué dice aquí? Una guerra biológica. Fíjense, es como si fuera una guerra biológica. Entonces, ¿por qué? Porque hay como estas son más o menos como unas pequeñas vesículas, o sea, como unas bolsitas que podríamos decir así, entonces que elimina él y lo marea al sistema inmunológico. Y al marear al sistema inmunológico, se encuentra inhibido. Por eso es de que la fase aguda muchas veces es casi asintomática, debido a esta característica. ¿Ya? Ahora, después, ¿qué hace? Facilita, facilita la... Ha hecho todo eso ¿para qué? Para que el parásito venga y pueda ingresar. Luego, permite que este se comunique rápidamente, se ubique a la célula donde va a entrar, se comunique con ella y ingrese. Y por último, lo prepara el tejido donde va a ingresar. Toda una guerra
O sea que, ¿quién daña, quién destruye el tejido? La crucipaina. ¿Y quién prepara el camino? ¿Quién prepara el camino para que llegue? Las vesículas extracelulares. Qué cosa más interesante. O sea, preparan el camino para que vaya, porque además por el movimiento no pueden destruirlo. Porque, a ver, pregúntate tú, decir, ¿cómo es posible de que esto sigue? O sea, además de mimetizarse, de cambiarse, camufla, todo eso. O sea, ¿por qué ese nodo destruye el sistema inmunológico? Por estas vesículas. Porque las está burlando, está ahí, está preparando el camino y entonces están distraídos con esas vesículas, están distraídos. ¿Ya? Entonces, estas no dañan, preparan el camino. Pero cuando ya preparaba el camino, ya quería acercarse, es la transcialidasa. Y cuando ya estaba dentro es la crucipaina. Cosa más interesante. ¿No es verdad? Pasamos. ¿El que sigue? Al su ladito de camino. Liberación de vesículas extracelulares. Función principal, modulación de la respuesta inmune. ¿Cómo actúan las vesículas? Inhiben la activación de linfocitos T y macrófagos, reducen la capacidad de destruir al parásito, moléculas, factores transportados, proteínas de la familia GP85, enzimas antioxidantes, triparenocina, peroxidasa, microARN, que regulan genes del huésped. 2. Promoción de la invasión celular. Preparación a la membrana de la célula hospedadora para facilitar la entrada del tipo mastigote. Transcialidasas, crucipainas, proteasas, glicoproteínas de superficie. Proteínas no unidas 3. Comunicación parásito-huésped. Envía señales a las células para modificar su metabolismo e inducir cambios estructurales. Lípidos, bioactivos, ARN mensajeros, proteínas señalizadoras. 4. Facilitación de la migración a tejidos objetivos. Alteran el endotelio y el microambiente tisular, ayudando al parásito a llegar al corazón, tubo digestivo o sistema nervioso central. Moléculas proinflamatorias, factores de remodelación tisular, proteínas de adhesión. Pues ya quiere decir que somos guardianes. A veces guardianes. Imagínense, pues ya ha venido este canon. Y dice, bueno, yo quería ir, tengo que ir hacia un tejido, pero ¿cómo voy a lograr? Estas bolsitas, estas vesículas, y ellos van a ir en el camino. Ese bolsito dice, alto, aquí está viniendo usted. Alto. O sea, así se hace el camino, le están ubicando dónde se va a dirigir. Cuando llega ahí, le abren paso. ¿Para qué pasa? Imagínense. A su invasión. Cosa más interesante que hace esto, ¿no? Toda una guerra biológica interna. O sea, porque esa guerra es que contra el sistema inmunológico, para darle paso al ser humano, para darle paso al parásito. Qué interesante. A ver, pasamos. Mi niña, ¿qué apellida? Nombre. ¿Ah? ¿Tu nombre? Mariel. Sí, me cuesta eso, ¿no? Mariel, ya. Ya, pasas, Mariel. Mecanismos que emplea el tripanosoma cruzi para trasladarse hasta los tejidos del corazón y el tejido del útero. Tripanosoma cruzi utiliza una combinación de mimetismo molecular, evasión inmunológica, mecanismos específicos de invasión y migración, variabilidad antigénica. Ya hemos visto cómo ingresa, hemos visto cómo se disemina, ¿es verdad? Ya, han visto todo esto de cómo ingresa, qué hace, para cómo se disemina, qué hace para diseminarse. Ahora, ¿qué hace para lograr llegar a estos tejidos? Todo esto vamos a desglosar, empezaremos. Vamos con el mimetismo, ya, antes de esto, por favor. Hablan de Luchito. Para que no duerma un poquito, ya.
interesante. Mecanismos de mimetismo y evasión inmunológica. Transferidasa de éter, glicoproteínas de superficie y gestión de célulares. Perfecto. A ver, pasa eso. Ahora, cada uno desglosamos. Siga, mija. Siga. Mecanismos de mimetismo y evasión inmunológica. La transferidasa permite al parásito transferir residuos de ácido hialurónico de las glicoproteínas del huésped a su propia superficie. Esto enmascara al parásito con moléculas propias del huésped, lo que ayuda a evadir la detección por parte del sistema inmunológico. Interesante haber hecho la transferidad hacia el ácido ciálico, se pega para que el sistema inmunológico no lo reconozca. Qué interesante, ¿no? Ya, a ver. Sigue, la que sigue. Dos glicoproteínas de superficie, GP65 y GP63. GP63, conocida también como leishmaniosina, estas glicoproteínas ayudan al parásito a adherirse a las células del huésped y evadir la respuesta inmunitaria. Actúan como miméticos moleculares, imitando las proteínas del huésped para evitar ser reconocidos y atacados. La transferidasa y las glicoproteínas, ambas les sirven para poder ya ubicarse e incorporarse. Bueno, las dos, entre las dos. Y viene la más importante, la que sigue. Cisteína proteasas crucipain. Las cisteínas proteasas como la crucipain son enzimas que degradan proteínas del huésped y ayudan al parásito a invadir y escapar de las células. Estas proteasas pueden contribuir al daño muscular y a la difusión celular, incluida la muerte de las neuronas del plexo mesenterico. Listo. Aquí, una vez que ido, te acercado y el todo entrado, SAS destruye. ¿Quién destruye? La crucipain. Y el último, fuerte. Proteínas de estrés y antioxidantes. Trypanosoma cruzi expresa proteínas que lo protegen del estrés oxidativo y otros mecanismos de defensa del huésped, permitiendo su supervivencia y migración a través del cuerpo. Protegen del estrés oxidativo. ¿Protegen de qué? De las sustancias que está liberando el propio, o sea, el macrófago que quiere destruir. Las sustancias que tiene que decir, no, sí, directamente las anula. Por eso es que él se queda, se reproduce hasta romper la célula. ¿Que sigue? Vamos. Voluntario. Ya. Mecanismos específicos para el corazón y el tejido entérico. Afinidad por tejidos específicos. Trypanosoma cruzi tiene afinidad por tejidos ricos en neuronas y células musculares, como el plexo mientérico y el tejido cardíaco. Esto se debe en parte a la presencia de receptores específicos en estas células que facilitan la adhesión y invasión del parásito. Inducción de inflamación local. La infección inicial provoca una respuesta inflamatoria local que puede alterar la permeabilidad de los vasos sanguíneos y facilitar la migración del parásito a los tejidos profundos, incluyendo el corazón y el tracto gastrointestinal. Perfecto. Ya. Todo los mecanismos específicos lo vamos a desglosar más o menos. Aquí les he mencionado porque después hay uno por uno que vamos a desglosar. ¿Ya? Sí. El último, Rodrigo. Variabilidad antigénica. Sus moléculas de membrana cambian constantemente al pasar de un ciclo a otro, lo que demuestra una complejidad biológica. Estos antígenos determinan la respuesta en el huésped y en algunos casos inducen una respuesta que es utilizada como mecanismo de evasión. Exacto. La variabilidad antigénica. De amastigoto, rápidamente a pro, a epi, a tripo. Vuelvo otra vez, amastigoto, pro, epi y exactamente, tripo mastigoto. Y cada que va pasando, va cambiando, va burlando al sistema inmunológico. Si bien son fases rápidas, él también se cambia, se camufla, y por eso es de que el sistema inmunológico no puede reconocerlo y él permanece. Ahorita le saco sangre supuestamente aquí a mi amigo Jorgito y encontramos que tiene trypanosoma. ¿Ya?
Decimos, ¿cómo? Tripanosoma, dice, por cierto, no tengo nada, no tengo una sintomatología, nunca me han dicho que tengo nada, pero se está circulando su tripanosoma. O sea, está circulando, ¿por qué? Por justamente por las características que tiene ese parásito de camuflarse permanentemente y está circulando normalmente en el organismo. Pues sacamos sangre y encontramos, les he contado de la niña, ¿es verdad? Les he contado de que hemos encontrado, casualmente hemos encontrado y nunca más lo vieron, ¿es verdad? Ya, pasamos. No se puede creer. Bendición, ya me estaba pesando. Ya, y es lo que es bonito, esta parte. Es que yo me emociono, amo a este. Bueno, vámonos. Ya el día que es el día